La propuesta que hicimos es una propuesta que garantiza al estudiante que no tiene recursos, que no tiene que pagar ninguna cuota. La posición de estos grupos es irreductible, en estos momentos, es la derogación del reglamento de pagos, la derogación del reglamento de ingreso a la universidad. Soy quien, yo soy de las Goods, que sí, que no, yo soy de las Goods. Encontrar banderas arcoíris en ese contexto pues era maravilloso. Yo iba con la bandera, es un momento de reflexión y todo, y hay que empezar a hacer cuestiones más incluyentes. Ya había cambiado de una u otra forma la ciudad, del PRI al PRD con Cárdenas y alguna apertura. Un gobierno democráticamente elegido por primera vez en la historia de una ciudad tan compleja, tan grande. Vente, vamos a marchar, hay que hacer presencia. Los gays tenemos que hacer presencia en este movimiento. Y en una marcha específica vi una bandera arcoíris y fue cuando dije, aquí yo estoy, aquí esto me pertenece, yo pertenezco aquí. Y a partir de ahí, pues, cuando se identificó la bandera en estas marchas, fue cuando se hizo un poco este recorte de vamos a crear como un grupo, un colectivo de gente con una orientación sexual distinta. Creo que ese era el momento. O sea, había una coyuntura en la universidad y se podía aprovechar para mostrarse, para decir, aquí estamos, somos gays y estamos en el movimiento. Y todos, bueno, ¿por qué no hacemos un grupo de todos estos chavos que están llegando? El 27 de mayo me habló Alejandro para decirme, oye, va a haber una reunión para formar un grupo en el CCH Vallejo. Digamos que se articulan una serie de discursos colectivos, de discursos sociales que vienen ya manejándose en el terreno de la sociedad civil. Yo la verdad sí quería estar dentro de un proyecto así, aunque no le veía sentido de para qué. La mayoría teníamos la intención de empezar a desarrollar unas bases para que en el momento en que ya tuviéramos la universidad abierta, poder trabajar ahora sí a todo vapor. O eso es lo que se pretendía. Y llegamos a la conclusión de que el grupo se iba a llamar Grupo Universitario por la Diversidad Sexual. Huelguistas, homosexuales, pues ¿de qué se trata esto, no? Fue importante en el aspecto de que tenía que yo meterme este rollo y esta dinámica de sociabilizar. Fue determinante porque me impulsó a ser lo que soy, lo que represento y lo que quiero seguir siendo en este momento y en un futuro. Porque yo era una persona asumida gay antes de saber. La verdad, cuando yo los conocí, pues fue algo muy chido para mí, ¿no? Fue como encontrarme a mí mismo, encontrarme con otras y otros compañeros que eran igual que yo.
La manera en que salimos y que nos dimos a conocer al interior del movimiento en las marchas fue de buen recibimiento. Tal vez porque era muy curioso ver a unas loquitas en un movimiento de huelga, ¿no? Bien vistos en el discurso. Nuevamente vuelvo a lo mismo, en el discurso éramos bien vistos, éramos así como que lo que le daba el carácter democrático, el carácter de la unidad de las luchas, de la izquierda tal vez, a ese movimiento. El movimiento de huelga de aquel entonces, la manera en que acogió al grupo universitario por la diversidad sexual, fue bajo la lógica y la única premisa de que era necesario el aglutinamiento de ciertas fuerzas al interior del Consejo General de Huelga. Las dinámicas de sociabilización en el grupo, cuando nos empezamos a reunir en la Facultad de Economía, en aquel salón 215, pues fueron un poco de discusión política, ¿no? Pero muchos de los que participamos tanto en el movimiento estudiantil del 99 como en el GUTS era nuestra primera vez. Una universidad que diera espacios a todos, que no hubiera barreras por nivel de ingresos y que tampoco hubiera barreras por la orientación sexual. La convivencia al interior del colectivo era, hasta cierto punto en esa etapa, era buena, era firme, no teníamos tantas broncas. La gran mayoría simpatizaba con el movimiento de huelga. De hecho, brigadeábamos, nos quedábamos ahí a hacer guardias, íbamos en el metro a botear, íbamos por todos lados. Y aparte, el grupo pues estaba formándose, estaba cohesionándose. Teníamos que ir a dar información a otras escuelas y pues aprovechábamos para ir a pegar un cartel del GUTS, ¿no? ¿Quieres unirte al GUTS? Somos un grupo universitario, sesionamos en economía, bla, bla. Pero la gran mayoría de la gente de los universitarios respondían bien ante nosotros. El GUTS de una u otra forma nace como una necesidad de un espacio para la discusión. Ahí era la cuestión de poder hacer presencia y hacer algunos cambios, algunas propuestas en la cuestión universitaria sobre la diversidad sexual. Sí, yo no recuerdo así grandes casos de homofobia dentro del CGH. Después, durante la huelga, entraron al salón, nos robaron las cosas, empezaron a aparecer pintas que decía que lo único que debía de prohibir en ese entonces Barnés y Cedillo era los gays en la universidad. Nos decían que nos fuéramos. Eso era así como que lo que nadie se atrevía a decir, que aparecían pintas, porque en el discurso, pues hasta la ultra, ¿no? La izquierda en México no deja de llamarnos jotitos, no deja de llamarnos putos, por más izquierda que sean. Eso sirvió también como para educar a la gente del mismo CGH, ¿no? Porque era interesante ver que ellos tenían todavía muchos tabúes dentro de su cabeza. Como diría José María Covarrubias, de los diversos sexuales. Nuestra primera integración con el exterior fue durante la huelga en la semana lésbica gay que se organiza en el Chopo. Que desgraciadamente no nos acogió como con buenas formas, ¿no? Recuerdo que sí tuvimos el apoyo de la persona que se involucraba mucho en este festival, ¿no? Que fue José María Covarrubias, ¿no? Yo creo que de él fue un acogimiento maravilloso. Ha sido de las pocas personas que nos entendió en ese momento, ¿no? Como universitarios, como huelguistas y como homosexuales, ¿no? Nos prestaban las mesitas para vender nuestras cosas, ¿no? Pero ahí había así como cierta intolerancia de parte de la comunidad gay. Decíamos jugando que si no nos daban chance de poner nuestra mesa, pues fácil. Éramos paristas y como la universidad estaba en huelga, pues les tomábamos el chopo y lo parábamos. Y a ver que nos sacaran de ahí. Eso, ¿no? La lucha era por una cuestión de gratuidad, de derechos. Y intentamos difundir ese discurso pues con la comunidad gay, pero la comunidad gay pues sí siempre ha sido muy cerrada. Así como que, ay, ¿estos quiénes son, no? Son
Son los universitarios mugrosos, los paristas, ¿y qué hacen aquí? El movimiento LGBT no nos recibió muy bien. O sea, la gente que llegaba, la gente de la comunidad gay, pues la mayoría criticaba el movimiento. O sea, no estaban de acuerdo en qué onda con la huelga. Porque estábamos dentro del mismo CGH, éramos así como vistos como bichos raros dentro de la comunidad gay. Se convocó en el Estado Olímpico, en voz de Tomás Mojarro, a apoyar a los movimientos lésbicos gays. Después fuimos a la Marcha del Orgullo. El CGH, en una de las asambleas generales del CGH, se acordó hacer una manta y mandar gente a la Marcha del Orgullo gay. Y fuimos como grupo y fue un contingente del CGH. Se hizo una convocatoria al interior del GUTS para que escribiéramos consignas. Pero casi todo era con respecto a la huelga. O sea, al final de cuentas, nuestra imaginación y muchas de nuestras fuerzas estaban encaminadas hacia la huelga, porque éramos las Jotas paristas. Vamos las Jotas paristas de huelga a la UNAM, únete a la huelga, vamos a triunfar. José Luis Lapoquis creo que fue el que había inventado la cancioncita esta de Únete a la huelga. ¿Qué es esta canción? ¿No? En donde nosotros éramos las protagonistas y las más bellas del lugar, ¿no? Y les decíamos a la gente que se uniera a la huelga, que se uniera al movimiento. Con consignas que trascendían una reivindicación lésbica gay, que además eran consignas bastante creativas, que nacían del propio movimiento universitario, pero que estaban acomodadas al contexto de la marcha. En el momento de que transcurría la marcha hubo mucha aceptación, mucha gente se nos unió. Hicimos presencia, pues, al final de cuentas, en periódicos como La Jornada o me parece que Excelsior, cuando publicaron sus narrativas sobre la Marcha del Orgullo, no dejaron de mencionar que hubo un contingente del CGH. Te recuerdo que en el periódico salió eso, que el mismo CGH apoyaba a la marcha gay, ¿no? 15 días después salieron las publicaciones con fotos y relatos y todo lo de la marcha. Entonces nos tiraron con todo, ciertas panfletillos. Creo que el primero fue ser gay. Y Madame Coulet nos tachaba de izquierdosos, de que habíamos invadido sus movimientos, que acaso el movimiento gay iba a mezclarse con el movimiento de la huelga. Nos descalificaban totalmente como homosexuales, o sea, el movimiento gay, o por lo menos algunas personas que hablaban o que eran portavoces en medios, nos descalificaron. Sale como en descontento un artículo en esta revista de Boys and Toys. Gays universitarios, en huelga, lo más radical, lo más izquierdoso. Yo escribí un correo electrónico dirigiéndome al editor de la revista Boys and Toys, sugiriéndole unas inexactitudes sobre un artículo que ellos habían escrito. Nos dio chance de que escribiéramos nuestro punto de vista, de que dijéramos, ¿quiénes son realmente? ¿Qué es el GUTS? Entonces nos pidió que siguiéramos escribiendo, cosa que no hicimos. Y no aprovechamos ese espacio porque al señor no le gustaba lo que escribíamos. ¿Cómo entender homosexuales y huelguistas, no? ¿Cómo entenderlo? Pues simplemente a través del rollo de la diversidad, ¿no? Monsiváis dijo algo cuando le preguntaron sobre el GUTS, algo muy específico. ¿Y tú qué opinas de los GUTS? Dice, ¿esos good for nothing? O sea, nadie le encontraba cuál era el objetivo del GUTS. Porque el objetivo del GUTS era simplemente crear un espacio. ¿Cómo lo vieron desde otras perspectivas? Fotos aquí. En el fondo sí retaba, porque era la época del discurso políticamente correcto. Cuando llegué al grupo ya existía una estructura, ¿no? Ya existía una organización que me parecía herencia del movimiento, ¿no? Una democracia, intentaba una democracia bastante horizontal, que con el tiempo, claro, fue generando algún tipo de problemas debido pues, a los deseos de destacar a los protagonismos. No había un líder visible
todos participaban de igual manera, todos tenían ese interés en participar, en hacer activismo por la diversidad sexual en la UNAM y en general. Y todo se decidía a base de discusiones. A mí me gustó mucho. Me seguía asombrando, ¿no? Porque veía un grupo que estaba articulado, que estaba discutiendo temas que tenían que ver con el ejercicio libre de la sexualidad, pero que estaban contextualizados en la lucha universitaria. Pues sí, habíamos gente de diferentes carreras, habíamos era un grupo multidisciplinario. Y de ahí era como la riqueza de ese grupo puesto, no de que éramos tan diferentes pero tan iguales. Como que todos teníamos un objetivo común. La dinámica del grupo a mí me encantaba, ¿no? Me alimentaba mucho. O sea, nos concentramos en la cuestión de diversidad sexual, pero se hablaba de todo, de toda la cuestión nacional. Porque se empezaron a compartir experiencias, ¿no? A la manera de los primeros grupos feministas que existieron en Europa y en América Latina, ¿no? Y como CGH se decide hacer el precongreso, con 7 mesas más o menos, y una mesa que hablara sobre la forma de gobierno, la mesa que hablara sobre financiamiento. En ciencias políticas tocó la mesa que iba más con el rollo social de la universidad. Decidimos participar como colectivo presentando una ponencia que hablaba sobre la universidad y la diversidad. Que no solamente nos enfocábamos a la cuestión gay, sino una cuestión de la importancia de la educación sexual dentro de la universidad, ¿no? Porque lo veíamos así como un reflejo de los estudiantes universitarios, sabemos que íbamos a educar a la sociedad, o lo queríamos ver de esa manera. Entonces nosotros llegamos a la mesa proponiendo que la universidad debería de aceptar otras formas de expresiones sexuales, y tanto en el andar de los chicos dentro de la universidad, como fajando con un chico con otro chico, como también en la academia, ¿no? La academia se debería de abrir al estudio de las otras sexualidades, ¿no? Mejor dicho, no se incluyó en la relatoría de esas mesas la ponencia que hemos presentado como colectivo. Reflexionar que necesitábamos trabajar con los mismos compañeros que estaban dentro de la huelga. Y la discusión que podía tener el GUTS al interior del movimiento de huelga renovaba algo que quizá no estaba tan discutido, ¿no? O sea, tú revisas lo que sucedía en los movimientos estudiantiles del 68 y de finales de los 80 en la universidad, y no había, estos elementos, ¿no? De hablar sobre la sexualidad. Y creo que esto era novedoso, ¿no? Yo no sé hasta qué punto fue un diálogo de sordos o si hubo un interés de otros sectores de la huelga por escuchar lo que el grupo estaba diciendo y debatiendo, ¿no? Pero me parece que hubo momentos muy de nexo, ¿no? Con otros colectivos, como por ejemplo cuando este grupo de chavos espartaquistas, trotskistas, se acercaron al GUTS, y bueno, tuvimos ahí unos días de discusión de Engels, ¿no? Del origen de la familia, y creo que eso, más allá de la militancia y los espartaquistas, traía una reflexión teórica y política, ¿no? Que quizá no se hubiera generado en otro momento, y que fue el momento de la huelga. Si hubiera sido otro contexto, no se hubiera dado lo mismo, porque todos teníamos una necesidad de hablar. Una época de cierre de siglo también, como que ahí eclosionaron una serie de procesos. Las marchas son memorables. Creo que era de los contingentes más creativos. De las marchas yo recuerdo que tenía que ver con ese poder de que como todos íbamos juntos nos sentíamos más fuertes. Yo estando en el GUTS me sentía respaldado. Por eso era más fácil salir del closet. Porque yo creo que mucha gente veía a los gays de otra manera, ¿no? Yo creo que no concebían que podría haber dentro del mismo CGH, del mismo
movimiento universitario, un colectivo gay, que estuviera luchando por la gratuidad de la educación. Y aparte su bandera de lucha era la educación sexual, para evitar tanta intolerancia. Porque a la marcha de las mujeres de blanco, de no a las mujeres de blanco. Ajá, y fueron Javier y otros vestidos de mujeres, con batas blancas o vestidos blancos. Yo recuerdo mucho una marcha la del 2 de octubre que participamos, y al entrar a la Plaza de las Esculturas pues se victoriaba el grupo, ¿no? Que era así como era una, no sé, era una cosa muy importante para el movimiento de la universidad también, que estuviéramos ahí, era así como un aliciente para ellos también, y para nosotros también que contáramos con sus compañeros. Nosotros seguíamos en el GUTS trabajando en proyectos, muchos proyectos teníamos, pero no pasaba de ahí porque decíamos, es que cuando se acabe la huelga vamos a empezar a hacer el taller de no sé qué, y cuando se acabe la huelga vamos a pedir un espacio para poner una exposición de esto. Pues era mucha jotería. Las sesiones duraban realmente poco, 1 hora tal vez, en lo que nada más decíamos, vamos a hacer no sé qué y vamos a promover esto otro, y la sesión de 1 hora terminaba, o sea, estaba interrumpida múltiples veces por joterías y por chistes y por ligues, porque desde el principio hubo mucho ligue en el GUTS, o sea, gente que apenas empezaba a conocerse, que llegó y se conoció ahí, se gustaron y empezaron a andar. Y en esos días, bueno, los espacios eran muy limitados, ¿no? Estaba el circuito comercial de bares, restaurantes. Entonces a mí me dio mucho gusto por la diversidad sexual, porque yo había conocido varios grupos gays en donde no me sentía incluido porque me identifico como bisexual. La parte medular de GUTS yo creo que era la convivencia. Porque a fin de cuentas creo que cuando estábamos todos juntos nos sentíamos muy fuertes. Ya para esa época empezaron a integrarse personas que estaban en contra de la huelga, y el que llegara gente con ideas diferentes nos obligó a moderarnos. Ya estábamos en enero del 2000 y era como una forma de desgaste para todos los sectores en huelga. Entonces ya sabíamos que en cualquier momento iba a haber una salida totalmente institucional por la autoridad, ¿no? Y por el gobierno de aquel entonces de Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no? Iban y venían las mesas en Palacio de Minería y no llegaban a nada. Pero yo no podía ir al bus en ese tiempo, estaba metido en otros proyectos. Sentía que en ese momento ya lo que había dado ya lo di y me salgo. Entonces el tiempo ya generó una tensión, ya eran 10 meses que ya no había gran banda. Las autoridades orquestan el plebiscito. Era muy probable que en cualquier momento iba a entrar esa heroica Policía Federal Preventiva, ¿no? Se da la entrada de la PFP a la primera prepa, a la 3. El CUE que entrega instalaciones, empiezan a abandonarse las instalaciones por parte de compañeros. Y pues ya la atención en lo que era CGH ya era así de, pues nos van a atorar, no van a venir por nosotros. La gente de la huelga se había radicalizado demasiado. La Policía Federal Preventiva tomó las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y con ello tomaron como rehenes políticos a los estudiantes, compañeros que estaban en aquel entonces sesionando en el Auditorio Che Guevara, así como todos aquellos compañeros que estaban haciendo guardias en sus respectivas escuelas y facultades. Y la entrada de la PFP para muchos fue como que lo más razonable, lo más viable. Era la única forma de darle fin a ese movimiento. Un movimiento ya cansado, desmembrado, ya no estábamos todos los que iniciamos. Ese día que entró y que veíamos las tomas en televisión fue una cuestión de mucho coraje, ¿no? Nos partió la madre y partió la madre también de alguna forma al grupo. Y fue doloroso tanto porque los líderes o los falsos líderes llevaron a eso, ¿no? O sea,
pudimos haber levantado huelga después de la renuncia de Barnés. En ese momento nos preocupábamos más por nuestros compañeros de la universidad, nuestros compañeros de las escuelas, que por el movimiento gay, ¿no? Y me acuerdo que un momento de mucha organización fue antes, durante y después de la toma de Ciudad Universitaria por la PFP. Yo creo que el Woods haya surgido de la huelga es una de las más claras evidencias de que el movimiento universitario de ese entonces fue un movimiento muy legítimo. Esa etapa también fue de mucha importancia porque nos permitió realmente enfrentarnos a lo que era la universidad abierta y ver qué íbamos a hacer con esa universidad abierta, si todo lo que habíamos planteado durante la huelga se iba a poder lograr. Cuando se abre la universidad hay la necesidad de conseguir espacios, un espacio permanente de reunión para que, yo les decía, es que necesitamos un punto donde la gente diga, pues es que los del Woods siempre están ahí. Una facultad, así que se decide hacerlo en el Pino. Un Pino que finalmente fue como nuestra casa, fue nuestro cobijo. En él lloramos, en él reímos. De repente fue un boom de que llegan 20, 30, 40 personas más. Y dices, tiempo, o sea, es que no estábamos preparados. O sea, a pesar de que se supone que trabajamos durante un chorro de cosas en la huelga, de repente nos dimos cuenta que realmente no teníamos nada firme para poder aceptar toda esa gente nueva que iba llegando. Llego a Woods porque me invitan dos amigos míos de la Facultad de Ciencias ahí, porque me platicaron, no, es que vamos a un grupo a unas reuniones que hay en el Pino los sábados y pues quieres ir, que hay mucha gente gay, no sé qué, y pues bueno, yo no conocía a nadie. Empezaron a llegar nuevos compañeros de otras facultades y el grupo que en algún momento se había ya cohesionado pues se vio como invadido de muchas ideas nuevas que a mi juicio hizo que entrase en una crisis. Cuando se abre la universidad y de pronto viene esta pluralidad de ideas y de formas y de que viene gente como con estilos de vida distintos a nosotros que de alguna forma participamos en este movimiento de huelga, pues fue como muy complicado. Pero al haber entrado a Woods fue como darme cuenta que pues no era el único que era gay, que no era el único que iba a la universidad, que no era el único, o sea, que había muchas cosas que yo podía compartir con gente de mi edad, con gente que vivía lo mismo que yo, con gente que había pasado lo mismo que yo y con gente que me podía aportar muchísimo. Hubo ahí una diferencia, ¿no? Porque cuando estaba la huelga, pues la mayoría de la gente que estaba ahí apoyaba el movimiento. Cuando se abrió, se democratizó, digamos, y había gente que ni estaba metida en el movimiento de huelga, hay gente que inclusive estaba en contra, ¿no? Y eso fue un gran reto de convivencia y de replantearnos qué tipo de grupo estábamos buscando. Mucho de lo que se tenía planeado, planificado, pues la realidad es que pues no se podía, ¿no? Nos desbordó la realidad. Y pues sí, lamentablemente llegó mucha gente. Lo digo lamentablemente porque sí, porque había gente que solamente iba a un espacio de socialización y no era malo que fuera un espacio de socialización. Tal vez mucha gente pensaba o decía que nosotros, pues yo iba por el desmadre, nomás para jotear y esas cosas, ¿no? Pero igual y sí, o sea, eso sí lo hice también, o sea, no lo vean porque también me gustaba, pero creo que también todo lo que pude platicar, todo lo que pude sacar, todo lo que pude compartir con los demás. Y a mí desde el principio se me hizo muy padre que el Woods fuera un espacio para la comunidad, sobre todo de hombres gays y bisexuales de la UNAR, en el que ellos pudieran convivir, en el que ellos pudieran hablar, en el que ellos pudieran ligar, en el que ellos pudieran sentirse a gusto. A mí se me hizo que el Woods cumplió esa función sin proponérselo porque no estaba dentro de los primeros objetivos. O sea, mucha gente que empezó a llegar al Woods llegó por la necesidad de encontrarse con personas iguales, ¿no? Con iguales, con gays, homosexuales, con lesbianas. Típico de las lesbianas que llegaban, se veían que no había mujeres y se iban. Creo que
no supimos integrar a la comunidad lésbica, ¿no? A pesar de que llegaron algunas chicas lesbianas, siempre fue la división entre hombres y mujeres, y como si nuestras luchas fueran distintas. Porque, no sé, no había como mucha participación por parte de ellas. Sin embargo, contábamos con el apoyo irrestricto de mujeres heterosexuales, ¿no? Entonces, yo creo que tanto mi papel en lo personal como el de otras compañeras, incluso algunos compañeros también hombres heterosexuales, era esa parte, ¿no? La de un acompañamiento solidario con los integrantes del GUTS. Bueno, empezamos a tener las reuniones aquí y empezamos a proponer actividades, ¿no? Se propusieron muchas cosas y de todo eso se pensaba, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces nos empezamos a enfrentar con la realidad, que mucha gente tenía ideas pero pocas ganas de trabajar. Y había gente que tenía ganas de trabajar pero que no sabía cómo. Las reuniones empezaban buscando moderadores. ¿Quién iba a moderar ese sábado la reunión? Por lo general siempre era Javier, Carlos Antonio y no me acuerdo quién más. Discutíamos en general los puntos a tratar dependiendo de cuál era el evento que estaba próximo. Podría ser un festival, podría ser una marcha. Algunas veces se presentaban lecturas, leíamos y platicábamos sobre ello. Y era presentarnos nuevamente todos, porque siempre llegaba gente nueva y por cortesía pues te tenías que presentar, ¿no? Quién eras, de dónde eras, de qué escuela eras. En los medios de comunicación tuvimos su impacto pues desde el Canal 11, ¿no? En algunas ocasiones en diálogos en confianza. Empiezan a caer de todos los estratos ya, tanto sociales, económicos, ese colectivo. El mayor boom se da después de las marchas siempre, porque pues, se reparten volantes y de ser 10, 15 llegamos a ser 60, 80 en el colectivo. Se da un fenómeno de entrada de chicos catalogados como las fashion. Después de un programa de Adal Ramones, en donde 2 o 3 compañeros van a hablar sobre el colectivo a otro rollo. Van a estar con nosotros unos chavos que nos van a hablar de su condición, que la viven con respeto y con autenticidad, de su condición de homosexuales. Vamos a platicar con ellos. Bueno, pues estamos hoy con Javier Gutiérrez, con Rodrigo Vega, con Juan Pedro Arau y con Rina. Con Rina Risenfeld. Escribió un libro muy interesante sobre esto. Muchas gracias por estar con nosotros. De parte de todos nosotros, un respeto. ¿Algo querías decir? Sí. Precisamente en este sentido de la organización, creo que es muy importante que los chavos gays ya asumidos que nos están viendo, las chavas lesbianas, de que se concienticen, se politicen. Ahorita viene un periodo muy importante de cambios en el país. Vamos a exigir a la Asamblea Legislativa de esta ciudad ciertas medidas, derechos sociales para lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, y estamos organizados, vamos a seguir creciendo y es necesario reactivar el movimiento lésbico, gay, bisexual y transgénero. ¿Hay algún teléfono donde te puedan contactar? Rodrigo y yo somos de un grupo de la UNAM, Grupo Universitario por la Diversidad Sexual. El correo electrónico es gud de Daniel S @correoweb.com. Goods. El grupo, el siguiente fin de semana nosotros teníamos alrededor de 300, 400 chavos que se habían interesado por el Goods, ¿no? Entonces eso hizo que llegaran pues ya los chicos con los que yo ya no estaba así como que, además en posiciones como que muy de acuerdo, ya los niños que iban al ese entonces al Vox, a Penélope, a Blush, y que mientras yo hacía marchas por la gratuidad de la universidad, ellos hacían marchas porque habían cerrado el Vox. Pero como era en un espacio al aire libre, que por cierto le daba otro toque, era muy muy divertido, de repente se perdía, de repente como que se dispersaba el asunto, ya no era tan fácil centrar la atención de 20, 30 personas en un solo punto. Es verdad que el GUTS no se describía, no se daba a conocer por su magnánima organización, pero porque no llegaba a conclusiones concretas, a planes de acción concretos. Pero pues yo creo que formaba parte de la maduración de un grupo. Apenas estaba empezando. Sí trabajábamos, sí platicábamos, sí discutíamos, sí llegábamos a soluciones, sí llegábamos a
a consensos, pero no se puede decir que el 100% de los asistentes llegaba al consenso. No era tan sencillo. Una asamblea de 40 personas nunca es fácil facilitarla, llevarla, desarrollarla y llegar a algo concreto en donde todos estén involucrados. Y ya cuando llegaron varias personas, como que esa posición, bueno, no, esa forma de tomar decisiones que siempre había sido por consenso, en la que todos estaban interesados en participar, como que ya no funcionaba tanto. Siempre hay gente que se involucra más y gente que prefiere mantenerse al margen. No, pero las formas de poder que se estaban dando en el grupo pues era de toma de decisiones de ciertas personas, ¿no? Aunque el grupo previamente era horizontal, ¿no? No había una jerarquía, ¿no? Pues a final de cuentas, muchas ocasiones el punto final o la decisión final la tomábamos entre, no te digo cuántas personas, pero muy poquitas. Que yo lo definía como las cúpulas, ¿no? Porque había como ciertas personas en su individualidad que se juntaban y tomaban decisiones al interior, ¿no? Que Javier tomó las riendas, como que se convirtió en un líder del grupo, porque hacía mucho trabajo por el grupo y porque era carismático y porque era, digamos, el que dirigía. Más bien el trabajo hacía que fueran líderes. La gente que trabajaba pues tenía una cierta dirección del grupo y por lo tanto pues eran los que movían, porque los demás no hacían nada más, ¿no? Iban a hacer otras cosas, que no estaba mal tampoco. ¿No? También había dinámicas así como de integración. Vamos a agarrarnos de las manos todas y vamos a platicarnos nuestras vidas. Yo también insistí mucho en eso de que hiciéramos cosas interactivas, cosas para cohesionar al grupo y que a la hora del trabajo no se dispersaran, ¿no? Me acuerdo muchísimo el tiempo, ya no me acuerdo cuántas sesiones fueron en las que jugábamos fútbol americano y era una banda padre, éramos muchos, pura gente gay y pura gente gay que nos estaba compartiendo, que estaba feliz de estar haciendo las cosas y que estaban contentos de estar ahí. Y era padre, era sano, o sea, cuando yo, por ejemplo, nunca en mi vida había disfrutado de jugar nada. O sea, mucha gente le servía el grupo como terapia, ¿no? La segunda marcha, que fue la del 2000, ya éramos 300, ya éramos universitarios, que llevábamos todavía la bandera de huelga. Todavía seguíamos diciendo en las consignas, siempre decíamos, le habíamos modificado la consigna de huelga, que era el Goye, que cerraba con por una universidad pública y gratuita. Nosotros terminábamos diciendo simple pública y diversa, ¿no? Era nuestra nueva consigna. Habíamos ya fusionado nuestros dos movimientos, el movimiento de la diversidad sexual y el movimiento de la gratuidad de la educación. Y pues yo creo que fue un rollo como muy maravilloso, ¿no? Esa marcha. Eran yo creo que el contingente político, carnavalesco, que se encargaba de imprimirle como esa fiesta política que muchos grupos de la diversidad sexual quieren, ¿no? Que no solamente las marchas sean carnavales, ¿no? Que sino también tengan como un sentido político, ¿no? También estábamos como en un proceso constante de que Woods se diera a conocer en la comunidad universitaria. Empezamos a proponer conferencias en algunos lugares de la universidad y si mal no recuerdo la primera de ellas fue en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Poco después que ganó Vicente Fox, que muchos de nosotros nos preocupamos bastante, organizamos una conferencia que llamamos Diversidad Sexual y Gobierno Panista, que invitamos a gente de los partidos, fue gente del PRD, del PAN, del Partido Verde, activistas. Pues ahí se dio como que una discusión, ¿no? De cuál era la percepción de distintos actores, ¿no? Políticos, y creo que fue muy sabroso, ¿no? Porque habíamos muchos universitarios que estaban buscando ese tipo de debate, ¿no? En la universidad. No molestábamos a nadie. Yo creo que nadie molesta a nadie, ¿no? Yo creo que el problema es de los que se sienten molestados.
Y nosotros, que pues ya habíamos ido a las marchas con una bandera, pues decidimos ir a las fiestas de las facultades con una bandera. Y llegábamos a un punto y nos clavábamos así de: este es el lugar de los gays. Íbamos a todas las fiestas posibles. Era como que la otra forma de promocionar el colectivo. Pues las fiestas era nuestra otra forma de estarnos, de dar la cara, que existíamos, de integrarnos como banda universitaria, porque las fiestas son para todos. Llegábamos a comprar en subastas, comprábamos hombres, nos casábamos en los registros civiles, bailábamos, nos besábamos, éramos los gays dentro de la fiesta y dentro de la universidad. Y Guts fue la primera experiencia, digamos, de un grupo donde conocí pues gente de mi misma generación, que compartíamos pues una orientación sexual disidente, ¿no? Aunque cuando llegué ya se veía ese como diferencia entre unos cuantos que eran quienes dirigían, organizaban y todo, y una mayoría que era pues la que asistía, ¿no?, a sociabilizar experiencias, porque era un grupo muy unido en ese momento, aunque también ya empezaron a manifestarse las clases sociales. Él llegó con una idea de, bueno, vamos a hacer un festival de diversidad sexual. Y sonó como muy alentador, ¿no? Un festival universitario de diversidad sexual. Pues el festival, yo creo, fue un proyecto ambicioso, pero un primer proyecto de intentar que Guts llegaran de manera simultánea las actividades de Guts a varias escuelas, ¿no? Y llegar a mucho más público, a más gente. Porque era gestionar espacios, ¿no? Era de alguna manera nosotros empezamos a ver como cuáles eran los temas que podíamos ver. Empezamos con un ciclo de cine de debates, ¿no? Conferencias. Sacamos un cartel muy parecido a lo que sacaba el CGH. Porque lo iniciamos por ahí de Semana Santa, antes de que empezara la cuaresma. Y pues era época de carnavales en ciertos estados. Y decidimos sacar un carnaval universitario. Mucha gente se nos unió a ese carnaval, de las facultades salían de sus salones para ver qué desmadre nos traían. No, porque tenemos un poder de convocatoria bueno, yo creo que sí, muy bueno. Ese yo creo que fue el momento cumbre de todo. No, porque una convocatoria fuerte. Es cierto que aquella forma de decir el Día de la Diversidad Sexual en la universidad fue el 14 de febrero. La marcha que salió de rectoría con las banderas arcoíris y atravesar todos estos lugares, es maravilloso. Digo, para mí fue un éxito por ser el primero. Recuerdo que convocamos a muchos de Guts, pero ni siquiera de Guts muchos se atrevieron a ir, ¿no? Originalmente era alrededor de aquí de las islas, aunque en el último momento pues, se hizo un recorrido más grande hacia ingeniería y creo que llegamos hasta trabajo social. Creo que salir de pronto aquí al campus y decirle a la gente, bueno, tenemos esta orientación sexual, fue de sorpresa, ¿no? Digo, no se lo esperaban. Lo interesante de esto es de que se trataba de hacer un trabajo, no solamente hacernos visibles en este espacio físico, ¿no? Eso fue algo nuevo en la universidad, que yo sepa, eso no había pasado antes. Pues el festival fue también una misma prueba, ¿no? O sea, no solo era una prueba, no solo hacia la comunidad externa, de dar una imagen pública, de despertar una inquietud en los universitarios, sino también fue una prueba para el mismo Guts como organización el asumir la responsabilidad de organizar una actividad de tan envergadura, ¿no? Estos festivales requieren, por supuesto, de un tipo de logística de la cual nosotros caminando íbamos aprendiendo de ella. Hay una forma de fortalecer el compromiso de la mayoría de los miembros de Guts con el trabajo, ¿no? Nosotros nos enfrentamos no solo a un proceso de ir descubriendo nuestras propias alteridades, siendo un tipo de otredad dentro de nuestra propia cotidianidad, sino nos enfrentamos a tratar de hacer eso, un tipo de trabajo de corte social, de corte que comunicara a la población universitaria. Bueno, los que pudimos participar en esa experiencia fue como, sí, un proceso medio terapéutico, medio, pues sí, de sociabilizar, de asumir una identidad y de empoderarse, ¿no?
grupo había, digamos que, subgrupos, ¿no? Y que nos reuníamos por afinidades. Y bueno, esas afinidades pues sí, se movían mucho por la onda de por qué estaba uno ahí. Que venía desde una búsqueda de amigos, una búsqueda de pareja, un espacio pues, en donde ejercer tu sexualidad, ¿no? Hasta así esta búsqueda política, ¿no? Y para mí la entrada al GUTS coincide con ciertos intereses con otras compañeras y compañeros por realizar activismo académico. Entonces ya el grupo ya no éramos tan homogéneo, ya había de diferentes pensamientos, ahora sí que éramos diversos y no en lo sexual, sino diversos también en la ideología. El grupo estaba formado prácticamente en su totalidad por hombres homosexuales. Digo, yo creo que había personas que tenían como una percepción de lo que eran las obvias. Pues es que había bisexuales, digo, no recuerdo muy bien ese punto. Había personas que les gustaba pues vestirse de mujer, ¿no? Digo, recuerdo muy bien a alguien que sí se aceptaba como esa forma de la expresión del travestismo, ¿no? Digo, Juan Manuel Zárate, ¿no? Monse. Sin embargo, sí había los que se depilaban, los que se delineaban, los que se pintaban, lo que dentro de los clichés del gueto gay era el trucazo, ¿no? Pues fue como un momento muy importante en mi vida, el estar con otras personas con las que compartían una misma condición. Curiosamente, cuando entro al grupo, como buscando un cambio social, creo que de fondo lo que iba buscando era mejorar la comprensión que tenía de mí mismo, ¿no? Era un grupo de mucha gente, sí, era un grupo que en ocasiones éramos 80. Y era un grupo de niños bonitos y de niñas feas, como nos decían a otras. La mayoría de las veces nada más era ir a ver quién llegó, a ver a quién te perreabas, a ver a quién te burlabas. Yo creo que la única forma de sociabilizar en esto fue el perreo a su máxima expresión. Entendiendo por perreo toda esta dinámica de joderse al otro con palabras, ¿no? Así como el albur, pero el modo gay. Luis, el de me protejo. Que algunos sí se identificaban y respondían al otro, ¿no? Pero había quien se ofendía porque no manejaba ese código. Detrás de ese código finalmente también hay una especie de discriminación directa y mordaz. Yo adopté el perreo como un lenguaje, era como la forma de comunicarme con casi todos, pero así como que con los que me llevaba chido los perreaba, los demás pues no. Digo, yo creo que fui de los más brutales, ¿no? Digo, yo destrocé muchas personas. Las reinas llevan su corona, las princesas su diadema, pero las perras como tú llevan su cadena. Yo te amo, pero ¿cómo te digo que te amo y te necesito? ¿Acaso eso no lo puedes entender? Te amo. No me importa la tuya edad que me ocultas, ni siquiera me importa tu lejanía o cercanía de mi cuerpo, de este que me hace ser tu pronta necesidad. Quédate ahí sintiéndote acechado por la nuestra agonía de sabernos amado. Necesito leer tu cuerpo, necesito ocultar nuestras perpetuas sombras. Woods me gustaba mucho como un lugar donde además de manifestarme como yo soy, también era un lugar donde se politizaba, se discutía, pero también era un lugar donde yo conocía gente de la que de repente me llegaba a enamorar o me gustaba. Que siempre he tenido esa definición, ¿no? Digo, cuando yo pertenezco a un grupo, yo creo que no es como muy bien visto para mí, en mi forma de pensar, situarme como en una relación amorosa, ¿no? Que en un lapso como de un año, yo tuve como 7 noviecitos del Woods. Porque si bien es cierto que no quería involucrarme con nadie, hubo como ciertas islas en las cuales me alojé, ¿no? Y fui náufrago, ¿no? Grado de que cuando yo me di cuenta, ya en el Woods yo ya tenía el título de aguas con ese, ¿no? Porque es bien puto.
de estar viviendo una experiencia en la que también se transforman nuestras relaciones, se transforman nuestras percepciones, el ir descubriendo el amor. Si no faltaba que te encontraras con alguien que tuviera cosas en común, y era bien padre, era muy lindo, y así como yo recurrió a 1000 personas, ¿no? Va a valer madre, ¿no? Por estas cuestiones de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Porque al término de una relación, pues simplemente se va a la gente, ¿no? Y no se vuelve a cuestionar, ¿no? Yo creo que ese fue el rollo más difícil, ¿no? Y de repente la gente del exterior, de otros grupos, nos criticaba eso, ¿no? Es que entre ustedes parece casi como que ya pasaron por todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso era natural, inherente al grupo, y más un grupo gay donde todo el mundo está así como hachas, ¿no? A ver dónde caen primero. Ahí en el grupo había varias tendencias, si no ideológicas, sí, vaya, de visión de mundo, ¿no? Por un lado estaban las fashion, como se les llegó a llamar a los chavos que no estaban tan interesados en una politización más allá de lo sexual, y por otro lado estaban las feas, ¿no? Quienes tenían esta onda más hacia las izquierdas, ¿no? Y bueno, eso también como que desnudó un poco los complejos de clase, ¿no? Que habían ahí en el grupo. Ahí dejaron de participar muchos compañeros. Creo que se quedaron más los chavos que querían, ¿no? Una visión más politizada del grupo. Y pues las Morgan Fe éramos así como más hippios, las fashion pues eran las que hacían sus fiestas en Coyoacán y hacían sus fiestas de sushi y la fiesta de maquillaje. Pero éramos las que no íbamos a los lugares caros, las que éramos así como que más radicales, las que todavía no perdonábamos la entrada a la PFP. Y había muchas personas del grupo que no pertenecían a ninguno de los dos grupos, o sea, no era algo rígido ni... Negarle la complicación de que yo sentía que yo nunca encajaba en ninguno de los dos. Digo, yo nunca entendí de qué bando era al final de cuentas, ¿no? Sí empezó a haber conflicto con las fashion, pero no era personal. Que bueno, que ni siquiera fue un conflicto. No fue algo creado por nosotros, si vamos a hablar de grupos. O sea, para nada. Te juro que un buen día nos enteramos que nos llamaban las fashion y que las otras eran las no fashion o no sé qué. Sí, hasta pensaban cambiar el logo de Woods porque decían que parecía de indígenas gays. Recuerdo que hasta a mí me bautizaron en uno de esos viajes que hicimos, ¿no? A la casa de Javiera en Cuernavaca, en donde, por ejemplo, a mí me pusieron la dominga. Ese sentimiento de división y todo yo lo empecé a sentir al final, y fue cuando también nosotros empezamos a tomar una actitud más de bueno, pues si somos las fashion, pues vamos a hacer las fashion, ¿no? Y pues nada más creen que nada más venimos al desmadre, pues nada más venimos al desmadre. Digo, fue una tristeza que fuera una cuestión determinante e irreconciliable, ¿no? O sea, porque aparte de huelguistas feas. Como te dije también, encontré gente muy valiosa y gente con la que sigo conviviendo a pesar de que si eran de un grupo o del otro, ¿no? O sea, hay gente que sigo viendo y que sigo platicando con ellos cuando los encuentro y tal vez no son mis mejores amigos, ¿no? Pero sigo viendo con el mismo gusto y me da muchísimo gusto encontrármelos y platicamos y sin problema, te lo juro. Y sin cuestión de, es que tú me decías que yo era la fe y tú me dices que yo era la fashion. No, esas cosas, o sea, creo que ya, quedaron atrás y ya crecimos. Las fashion también hicieron su trabajo organizando parte de las fiestas, haciendo obras de teatro. Entonces decidió montar una obra que había escrito un chavo que iba a Woods, Eric Pérez. Él escribió y él dijo que la quería dirigir. Yo he trabajado en teatro desde hace muchos años y pues Eric lo sabía. Eric era del grupito con el que yo me llevaba, ¿no? Y entonces me ofreció ser, la obra se llama Orfeo Gay. Me ofreció ser Orfeo, pero creo que el proyecto de teatro, cuando hicimos Orfeo Gay en Wood, es una de las actividades también que ahí, o sea, se demostró, pues, ahí se rompieron todos los prejuicios que todas pudieron haber llegado a tener en algún u otro momento. Pero era así también, cuando había que hacer trabajo, se hacía trabajo. Y seguimos platicando y aún a la fecha como que no nos cae el 20 de en qué momento, ¿no? Empezamos a hacer las fashion
y empezamos a tener en contra de los demás, ¿no? O sea, realmente no, o sea, a mí Roberto, no me cae el 20 en qué momento fue. Y si era cierto tipo de clasismo, a lo mejor también, muchas veces también ya era como respuesta, o sea, el clasismo viene de las dos partes, ¿no? Cuando tú eras de las guapas, no de las feas de las que estabas diciendo hace rato, ¿no? Los problemas, los puntos de tensión comienzan a desatarse en relación a la participación en la caravana zapatista, poniendo como en contraposición dos visiones, una quizá mucho más moderada y una mucho más radical sobre este punto, en donde se debatía si el grupo debía o no participar en este acontecimiento. Recuerdo muy bien cuando vino aquí a la ciudad universitaria el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Si bien es cierto que las discusiones estaban en torno a ver, vamos a definirnos si este grupo de diversidad sexual es político o solamente es un grupo de diversidad sexual. Y no podíamos llegar a un triste acuerdo de decir no apoyo, o votamos por no apoyar esto, porque las otras decían, no, es que yo no estoy de acuerdo, a mí no me interesa eso. Y es que las jotas en México siempre han estado despolitizadas. Creo que en el trabajo del GUTS se puede seguir viendo este viejo adagio feminista de que lo personal es lo político. Nuestra propia perspectiva y experiencia de haber participado en el Grupo Universitario por la Diversidad Sexual, de todo ese contexto político, de toda esa parafernalia de movimientos sociales. Ya la bronca ya entre fashion y fea ya era demasiado, ya era así como que ya no nos aguantábamos unas a las otras, ya nos perreábamos. Desde zapatistas, rebeldes radicales, para cabrones los homosexuales. No, es una lucha social, ¿no? La que nosotros estábamos viviendo, y como lucha social el movimiento zapatista era necesario, sobre todo porque desde el planteamiento de la comandancia zapatista se habló sobre la diversidad sexual, ¿no? Entonces nosotros estábamos incluidos ahí, y como tal nosotros queríamos apoyar la llegada de los zapatistas. Hubo una decisión, salieron los fashion y nosotros nos quedamos, pero nos quedamos conscientes de que lo que nosotros estábamos haciendo estaba bien. Esto lleva a dos problemas de fondo que van a ser eje para entender el grupo. Uno es el clasismo, que va muy de la mano del racismo, y que tiene que ver con estas diferencias de clase, de formación y incluso de ideología, y debajo de ello la homofobia interna, ¿no? Expresada con actos de odio hacia uno mismo y hacia los demás. Ya, a partir de ese evento ya comenzó la disolución de la identidad política de GUTS, ¿no? Del compromiso, de un cierto compromiso social. Y también eso se combinó con un desgaste, ¿no? De gente que ya estaba trabajando ahí, pero que ya estaba cansada porque no sentía una respuesta colectiva al nivel de las expectativas, ¿no? Que se habían generado. Pues GUTS se fue convirtiendo más en un grupo de sociabilización, y donde ya el discurso político, el compromiso social con otras causas, pues ya pasó a segundo término y empezó a ser más bien como una experiencia individual. Además, cuando entré a la Facultad de Ciencias Políticas, empecé a investigar quiénes eran y llegué al Pino un sábado por la tarde. Había alrededor de 20 personas. Y lo primero que me llamó la atención fue ese ambiente festivo que había. Empezaban a reunirse. Lo que empecé a hacer fue a relacionarme, a socializar, a buscar personas afines a mí, porque bueno, era tan grande el grupo y cada sábado llegaba gente distinta, que lo primero que tienes que hacer es identificarte, ¿no? No te podías llevar con todos, pero sí con el núcleo más o menos interesante para ti. Ya no tenía nada que ver con el principio de GUTS.
De pronto se quería como, ok, vamos a hacer como una reestructuración, ¿no? Vamos a ver si nuestras formas de liderazgo nos permiten como aglutinar a otras personas que se van a involucrar igual que nosotros en el mismo trabajo, ¿no? ¿Qué haces? Tienes pocos semestres para acabar tu carrera, tratas de insertarte en un mercado laboral, el que sea, si es de tu profesión mejor, y abandonas el grupo, no puedes estar ahí. Llegó un chavo que se llama Concho y como que empezó a querer cambiar el grupo, a tener mucha influencia en el grupo, y lo hizo de una manera no sutil, que la mayoría lo sintió muy agresivo, y entonces a la mayoría le caía súper mal, ¿no? Era como un chavo nuevo viene a querer decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Llega primero haciendo una encuesta, si bien lo recuerdo, a la cual todos contestamos. Empieza con dar una evaluación del colectivo, a dar una crítica bien recibida, porque todas las críticas deben ser buenas, deben ser bien recibidas. Pero llega así como que es el chico que llega para quedarse, que empieza a haber un desgaste por parte del anterior líder, y pues Concho lo sabe manejar muy bien. Concho para mi gusto, se monta en la dirigencia de un colectivo. Y poco a poco él fue ganando un espacio muy importante en el grupo, ¿no? Que tomó cierta batuta de gente que ya se había cansado de estar ahí dentro, y fue imponiendo un cierto estilo, ¿no? Y Concho pasó a ser el nuevo líder de Guts Informal. Javier era un líder de Guts Informal y Concho empezó a hacerlo también de manera informal. Y lo que sí me gusta, y yo creo que eso sí lo reconozco, es su forma de liderazgo que tiene, porque nos hace de pronto como que, a ver, tienen que trabajar, porque en ese entonces venía lo que era el segundo festival universitario de la diversidad sexual. Y de repente recibe una llamada de un chico que yo había conocido de trabajo social, y me dice: mira, ¿sabes que Mohamed se murió? Recuerdo muchos amigos, entre ellos Marco Antonio Flores, Mohamed, que en vísperas de este segundo Festival Universitario de la Diversidad Sexual, pues desgraciadamente decide quitarse la vida, muy respetuoso, lo entendemos, nos duele mucho, por supuesto. Y unos días después muere otro compañero del mismo colectivo, José Luis Bañuelos, la Boquis. Le llamo a José Luis y le digo: oye, ¿cómo estás? Te llamo para decirte que Mohamed murió, nos estamos organizando para ir a su casa. Él me dice que está enfermo. Yo ya lo había visto al igual que Mohamed antes, en diciembre, y pues sí se veía más delgado, era un chico que la verdad se tiró al alcohol. Todo lo que para nosotros significaba Mohamed, ¿no? Porque era como la conexión entre el mundo de la superficie gay y el mundo de underground gay, ¿no? La Mohamed era amiga de todas las idales, de las vestidas de por allá. ¿No? En mi caso, yo empecé a ir a las reuniones del Guts por invitación y acompañando a José Luis, a la Poquis. Ahí, a través de José Luis, conocí a Mohamed, que ambos fueron activistas en sus escuelas, defendiendo la calidad de la educación. Que dijo: ¿cómo es posible que un grupo que se decía tan con su gente, tan unido, que alguien se le suicide y ustedes no sepan por qué? ¿Qué caso tiene estar en un colectivo si, en el caso de Mohamed, que se suicidó, no pudo llamarle a alguno de los tantos que estamos aquí para decirle cómo se siente? Un impacto letal, al grado de fracturarlo mucho por una parte y al grado de unirlo mucho por otra, ¿no? El día que falleció José Luis, fue un golpe impresionante en lo personal, porque José Luis yo lo estimaba demasiado, siempre fuimos muy cercanos aunque no lo pareciera. Era un güey que se quedaba al igual que yo a dormir en la universidad, que estábamos en los EGHs, que estábamos en la huelga. Le decíamos la Poquis porque pues decía mucho esa palabra, ¿no? Entre sus coterías. Yo creo que ahí fue el momento en que empezó la cuesta hacia abajo. Algo estaba roto
de origen en el grupo para que algo tan fuerte como el fallecimiento de uno de los integrantes no lo hubiéramos sentido todos de la misma manera, sino a unos así realmente les había valido madres. Y pues yo creo que eso en lo personal me partió la madre. Yo no podría creer cómo es posible que la insensibilidad de las personas siguieran enfocándose a un festival cuando no servíamos para nada. Yo decía, y lo dije muy bien en un correo al espacio virtual del grupo, que nos estamos recortándonos en nuestra propia individualidad, esta maravillosa colectividad. Digo, a mí sí me dolió. Me dolió, lo expresé. Me duele. Y entonces yo no entendía para qué chingado servía el grupo. Si no teníamos esta idea de ser sensibles con nosotros mismos, ¿no? De entendernos, de qué pasaba, de saber cuáles eran las cuestiones que había que trabajar. Y el segundo festival pues ya fue una cosa muchísimo más organizada, pero esto bajo las técnicas y la hegemonía de Concho. Que siempre hubo un choque con Concho, siempre lo hubo. Yo recuerdo mucho en ese segundo festival, que ya había ciertos roces con Concho y parte del Blue Woods que no le permitieron que ella inaugurara el festival. O sea y recuerdo mucho a Abraham Barba, ¿no? Que decía, no, ni madres, tú no vas a inaugurar nada. Y entonces, ¿a quién propone? ¿No? Y me propusieron a mí para dar el discurso de inauguración. Yo creo que a partir de él, en la coordinación, pues se abrieron mucho más escuelas para la participación de estas, ¿no? Y yo creo que esto fue muy bueno para sacar esos temas en las facultades. Recuerdo que algunas facultades fueron reacias a admitir que hubiera estas cuestiones en los auditorios. Pero bueno, el resultado a fin de cuentas fue que se pudo nuevamente llegar a la comunidad. Entonces fue cuando surgen las enmascaradas en plata, ¿no? Y con un performance que yo creo que es memorable hasta la fecha. Cuando empezamos a leer un poquito sobre la cuestión del arte contemporáneo, del arte, el performance, y empezamos a trabajar con esa cuestión de la feminidad, ¿no? O sea, del ser vestidas, el hacer la denuncia, el asesinato de travestis, que ya el se estaba tan institucionalizado que dijimos nosotros, mi madre, ¿no? Nosotros no nos vamos a meter a un auditorio. Si lo que queremos es salir de esos auditorios, pues vamos a tomar las explanadas, ¿no? Y hubo una bronca por ahí casi de que se le rasgaban las vestiduras porque le habíamos tomado la explanada, ¿no? Que al principio no querían, había cierta gente que hasta por el mail que decían que no iban a permitir, la misma gente de Google decía que no iban a permitir que nos presentáramos en sus escuelas, porque era denigrar a la comunidad gay, denigrar el trabajo que se había hecho. Mucho de la escuela de trabajo social, bienísima, gente de todas las escuelas, porque al principio habíamos dicho que iba a ser el trabajo en ciencias políticas, pero había una fiesta y no nos iba a oír mi madre, no nos fuimos a trabajo social y había gente que andaba buscando el performance de la vestida. El performance se llamaba Mátame y Verás, hasta hicimos carteles bien bonitos, o sea, hicimos una investigación de periódicos de los 80. Cuando se inician las enmascaradas, las enmascaradas se inician dentro de ese movimiento de Guts, del movimiento del reinado. Hubo varias coincidencias entre algunos compañeros respecto a la necesidad de cambiar un tanto o cuanto de rumbo en relación a la toma de decisiones, en relación a el tipo de actividades que el grupo podía ofertar de manera permanente. Que había muchos liderazgos y había un choque muy fuerte de liderazgos, ¿no? De que esa potencialidad creativa, en lugar de manifestarse en proyectos, estaba
saboteando mutuamente. Pero cuando Concho solicitó la entrada solicitó hacer otra vez esta reorganización de Guts, como que fueron pocos los chavos que atendieron a su solicitud, ¿no? Él llega y se ostenta como coordinador, legítimamente. Hay que hacerlo, hay que aclararlo, es importante, ¿no? Participo en el proceso de reestructuración y creo que como un decidido impulsor participamos por lo menos 4 personas de manera consistente. Llegamos como a acuerdos importantes y creo que el resultado del proceso de reestructuración en el que yo participé fue pues indirectamente legitimar el liderazgo de Concepción. Se creó esta figura de la coordinación para darle como al grupo una proyección más institucional. Decidimos que el coordinador iba a ser Concho y que nada más iba a estar 6 meses. Y de repente, un año después me entero de el Guts ha caído en el peor de los momentos. Es una estructura vertical. Puso sus reglas y no sé por qué. Ahora me pregunto por qué aceptamos eso. Yo creo que más bien él tenía como ya ciertas pretensiones. Y logró formar como... pues hacer que el grupo se mantuviera en torno a su personalidad, a su discurso, o sea, coaccionar toda una comunidad. Y genera así como que broncas al interior, o sea, ya no éramos así como que el colectivo que buscaba el espacio en la universidad, ¿no? Ya era un colectivo que buscaba el espacio afuera, ya era lo que más importaba, ya era afuera, ya era vincularse con organizaciones, con ONGs. Y después se vino lo de la alianza con la Manta de México, un proyecto de sensibilidad. Y ahí participamos nosotros de lleno en el proyecto. Hubo quienes estuvieron pues en contra, ¿no? de este trabajo colaborativo con la ONG. Y entonces en esta reestructuración de Guts, que se trató de que el grupo se desarrollara en diversas líneas, pues estos proyectos eran como la propuesta concreta, ¿no? de esas líneas, ¿no? Porque dependíamos de un recurso que tenía que usarse para unos proyectos que fueron muy buenos, ¿no? Para mí fueron muy buenos los proyectos, pero siempre quien se llevó las palmas no fue en primera instancia el Guts, sino fueron una ONG como la Manta de México y otras instituciones que utilizaron nuestro trabajo para mostrar los resultados de su trabajo. Pues las Enmascaradas Sin Plata éramos un colectivo de performance. Básicamente hacíamos performance. Y sí, fue un trabajo muy amplio que hicimos una gira de performance con una línea de diversidad sexual, de trabajo por información de VIH, ITS, y hicimos una gira en medicina, trabajo social, derecho, psicología, arquitectura, y contaduría, más facultad de ciencias políticas. Nos presentábamos en las escuelas. Uno de los grupos más afectados o más golpeados y a la par más visibles era el de las personas travestis y transexuales. Entonces el grupo recupera como su bandera esta reivindicación de estos sectores, ¿no? Y para ello construye con su propio cuerpo esta representación de lo otro. Apuntaba hacia uno de los temas clave, que era justo resignificar la sexualidad, poner en jaque, poner en duda, abrir otras posibilidades de ser, de mirar, de actuar. Yo creo que es importante ver ahorita cómo es la historia de este movimiento gay en México, ya más para actuar. Por ejemplo, ¿qué influencias podría tener, por ejemplo, el zapatismo, que trae un nuevo rollo de paradigma, donde maneja que la construcción de la
justamente reflexionara, ¿no? Profundizar en el estudio en este caso del movimiento, de lo que había sido el desarrollo del movimiento gay en México, partiendo desde diversas concepciones, ¿no? Premisas, desde estudiar las homosexualidades desde una perspectiva interdisciplinaria que retomara la historia, la antropología, la psicología y bueno, otras ciencias sociales. Y bueno, fue un proyecto bastante serio, o sea, a pesar de que era estudiantil, netamente estudiantil, autogestivo. Fue un proyecto que en sus alcances, en el desarrollo de reflexiones, pues sí, fue de los, yo creo, aportes más interesantes de Pues la revista Comunidad Lúbrica, originalmente Rosa 3030, surge como una necesidad esencialmente de tipo personal, por tener un espacio de comunicación y al mismo tiempo de formación en relación a la sexualidad y la diversidad sexual, ¿no? Las expresiones de la diversidad sexual, que desde el inicio se presentó como una oferta seria que trataba de reivindicar los estudios de diversidad sexual con un interés muy marcado por las ciencias sociales y al mismo tiempo yo creo que sin tenerlo muy claro, sobre todo yo, buscaba incidir en el respeto de los derechos humanos de las personas gays y lesbianas, elaborado con los recursos con los que el grupo contaba. Pero bueno, coincidió ahí con un proyecto, con la propuesta de una ONG, Al-Quds, de participar en un proyecto conjunto en el que el Quds realizaría una serie de estrategias, ¿no? Entonces, la revista esencialmente va a insertarse como en parte de los productos que se esperaban de ese proyecto. Llega mucho más financiamiento, incluso hay una cobertura, digamos, por concepto de beca. Entonces, esto te lleva a un tipo de conclusión en la que para estructurar un trabajo a largo plazo, como lo hacen muchas de las organizaciones no gubernamentales, efectivamente se necesitan recursos. Pero fue un buen acierto en que permitió por algún momento que hubiera varios proyectos simultáneos y donde la gente que estuviera integrada a esos proyectos estuviera trabajando de manera muy comprometida. Fue como cierta forma en que Concho participaba, ¿no? Porque fue el momento en el que él estaba a cargo del grupo. Que si bien él era el líder, pero finalmente quien armaba el trabajo pues era el resto de los miembros, ¿no? Él solo daba la cara. Fue un intento también de... como que prevíamos que había un cierto desgaste de Woods y que era importante dejar sembrado varios proyectos ante la eventualidad de que Woods se disolviera. Yo creo que ese liderazgo que tuvo Concho fue bueno. Lo que no fue de mi completo agrado es la pretensión que hago hincapié, ¿no? y que menciono desde un principio, porque yo creo que más bien él venía como en esta dinámica de hacer un trabajo. Y fue lo único que no me gustó, la única forma de hacer su trabajo, robándonos como muchas cosas, ¿no? Concho tenía muy buena comunicación y utilizó la comunicación como instrumento de manipulación y de cohesión, o sea, del grupo, ¿no? Concho fue líder, pero en mal plan. Y el resultado lo vimos, ¿no? Él solamente quería terminar su trabajo de investigación porque le resultó adecuado. Tuvo cuestiones que no debió de haber hecho. En lo personal, violó mi derecho a la privacidad. Yo nunca le di la autorización para que pusiera en su tesis mi nombre completo. En el que no pidió una regla básica de todo tipo de cualquier tipo de investigación, que es el consentimiento informado. ¿Qué hizo? Hizo un trabajo sobre el Grupo Universitario por la Diversidad Sexual,
y nunca pidió, como así está registrado con varios de los entrevistados, el permiso para publicar con el nombre completo de cada uno de los que participaban. Eso me parece mucho más, o se le acerca más a un trabajo de tipo policial que verdaderamente investigativo. Dado que Concepción formó parte del grupo, debía nombrarlo. Para ello opta por utilizar un seudónimo, Fénix. En la página número 107 de la tesina justifica esto. Fénix es un seudónimo de un integrante de Guts que me permitió el acceso a sus archivos personales, así como me otorgó la entrevista bajo la condición de no revelar su identidad. A mí me sorprende mucho que su directora de tesis no pudiera reparar en algo tan, digamos, básico para un tipo de investigación de esa magnitud, que es un trabajo académico. Lo que aparece ahí no se pudo decir que fueron entrevistas, en tanto que a nadie se le preguntó si sería una entrevista. Y esa visión que aparece en la tesis, en último de los casos, es la de él. Faltan muchas voces que tienen que ser oídas, pues sí, por los que estén interesados en saber qué fue Guts. No valdría la pena decir que esa tesis es la historia de Guts, porque en ningún momento lo fue. No, en tanto no hubo consenso, no puede ser una historia. Puede ser una versión de la historia, no la historia. Y bueno, se eligió, a lo mejor ahorita valorándolo en retrospectiva, quizá como un error, a Concepción, a Concho como coordinador, pensando que él iba a utilizar ese liderazgo carismático para, pues, fortalecer la institucionalidad del grupo, ¿no? Y apoyar la reestructuración efectiva, ¿no?, del grupo, pero creo que no fue así. Siempre se la manejó con que estoy enfermo de cáncer, pronto me voy a morir. Y entonces hay que ver quién me va a renovar en el poder. Él de pronto como que decide dejar el poder, y entonces lo que viene es darle como punta de lanza a un coordinador nuevo, ¿no? Digo, teníamos como muchas miras, ¿no? Algunos pensábamos que iba a ser Enrique Esqueda por parte de Concho, ¿no? Pero al final de cuentas no, fue otra persona, otra figura. En este caso fue Lox. Es que ya estaba tan involucrado en el grupo que tomaba la palabra, ¿no? Y quería que mi voz se escuchara. Y al final creo que eso pareció válido para varios, incluido Concepción, como para lanzar la candidatura. A mí lo que me molestó es que la hicieron bien consejo universitario, ¿no? Se fueron a sesionar a la manta. Digo, no está mal que trabajes con tus organizaciones, pero ¿por qué vas a tratar asuntos de la universidad fuera, donde sabes que no le va a caer la banda interesada? O ni siquiera lo difundes. Entonces ahí le entró al juego de Concho. Eso no ayudó mucho al grupo, porque hubo un desgaste en poner a competir liderazgos que la verdad no eran tales, ¿no? Eran personas que solo estaban comprometidas con su trabajo y parecían ser líderes, pero en realidad no lo éramos. Solo éramos personas queriendo ayudar al grupo, pero en una dirección no muy apropiada. Y leo una vez en el grupo de Yahoo que tienen así como que la terna, y la terna nada más es uno. Entonces yo digo, bueno, esto no es terna. Empiezo a cuestionarlo y los chicos, bueno, dicen, ¿qué más aparte de decir puedes hacer? Y termino por lanzarme como candidato a coordinar ese colectivo. Que se legitimó a partir de un proceso que se originó a través de internet, y ahí fue el triunfo total, ¿no? Recuerdo muy bien que había otro postulado que era Benjamín, ¿no? Que sin embargo, pues él nunca figuró. Pues el reto era darle continuidad y continuar como una profesionalización del grupo. Sin embargo, ahí reconozco que yo no veía algo muy importante del grupo, y es que no solo era un grupo político, y no tenía por qué ser. Había mucha gente que, como yo, había llegado con otros intereses, quizás solo el de socializar, hacer amigos, relacionarse, identificarse a sí mismo, y eso lo dejé de ver. Que cuando llega Lox al poder hay como una forma ya de destrucción del grupo. Al quedarse el Guts como un grupo de sociabilización, pues era natural
que los conflictos de sociabilización, del choque de liderazgos, pues lo reventaran, ¿no? Porque no había un espacio institucional, una proyección política más allá que coaccionara al grupo, ¿no? Que a mí lo que me tocó fue administrar el final. Lox, Alberto es alguien que yo quiero mucho. Me contacté en la facultad con muchos otros. Yo ya como que medio estaba más público por otras cosas, por estar en otras organizaciones, seguir trabajando. Entonces me dice, oye, mira, pasa esto. Digo, te echo la mano si quieres, güey. Tú quedaste como coordinador del BUTS, elegido, tú. Y yo te echo la mano a hacerlo del evento. Yo tengo contactos, va. Se tenía el proyecto con Colectivo Sol sobre diagnóstico participativo, se organizó el tercer Festival Universitario de la Diversidad Sexual, donde también fueron personajes importantes en el colectivo. Cuando regreso con Lox al BUTS, era un BUTS distinto porque eran más chavitos. Yo ya no era el más chavito, yo era de los más grandes. Y también no tenían esta marca tan de movimiento social, tan de izquierda que tenía el primer grupo. O sea, como que lo habían vaciado de cierta ideología para meterle otra. Las personas que lo habían fundado ya no se aparecían. Bueno, sí, 2 o 3, pero ya no era ese grupo que había surgido. Digo, fue muy desagradable y muy falto de política hacer esa declaración que hicieron a la jornada de que existía al interior de la universidad este grupo, el movimiento antiputos, ¿no? El MAT, que al otro día la atención a la comunidad universitaria pues dijo y desmintió este rumor. Entonces un desacierto que la coordinación de Lox hizo. Hasta que empezaron a aparecer letreros en CEU y personas cercanas al grupo nos decían, venía el tercer festival y se iba a hacer la conferencia de prensa para anunciarlo. Y fue entonces que nos trajeron información ya con fotos y todo de quiénes eran, y nos atrevimos a hacer la denuncia durante la presentación del festival porque nos parece importante vincular. Y eso no sé por qué a la distancia creen que estuvo mal si al final se había movido a la estructura, ¿no? Rectoría había volteado. Quizá no de la mejor forma y no por las mejores circunstancias, pero había sucedido. Y eso al final significó no solo por GUTS, sino después eso abrió a que todas las facultades estuvieran dispuestas a tener grupos de diversidad, a que otros grupos surgieran, o sea, la actitud de rectoría había cambiado completamente. Lo del tercer festival de la diversidad sexual se llevó a cabo solamente en la Facultad de Política y Sociales, ¿no? Nada más. ¿Y dónde quedó lo demás de pronto, no? Como que se centralizó mucho. Dentro de la coordinación del Lox había como muchos intereses apostados porque venía como un proceso electoral. Y yo creo que eso fue lo que también le partió la madre, ¿no? Nuestra participación en el tercer festival tuvo buena porque hicimos performance en la explanada, hicimos performance simultáneo ya con otra visión del arte completamente, ya era así como que, ya nos creemos artistas conceptuales, ya pues vamos a hacer acciones repetidas en la explanada, ¿no? Cada quien una acción individual. Fue muy padre, me parece que han sacado cosas muy interesantes. Lo que había de fondo es que no querían que se continuara este proceso donde estaba tomando una dirección distinta a la que Concepción había establecido. Y la forma más fácil fue pedir una cabeza sabiendo que al no acceder yo me iba a ir, ¿no? Hubo una reunión de destitución de Lox en la cual
Concho se hizo presente, ¿no? Con una retórica muy falsa, ¿no? Vino a tirarlo y después vino a decir, ay, ya ven, nos partimos la madre todos y nunca entendimos esa postura, ¿no? Digo, de Concho solamente su pretensión fue hacer su investigación, trabajo de tesis y punto. Y un día, un sábado, en la tarde, como a esta hora, mientras estaba comiendo un pollo frito, me llaman para decirme que me van a hacer juicio sumario y expulsar del GUTS. ¿Por qué? Voy a la otra semana, o no me acuerdo cómo estuvo el asunto, voy y sí, efectivamente, un juicio sumario empezando por Concho y por Frida sobre que yo era algo nocivo. Nunca entendí por qué yo era algo nocivo para el GUTS. Y ahí fue. Y desde ese día dije, no vuelvo a hablar del GUTS. Y no lo volví a hacer hasta. Fue cuando yo decidí que tenía que regresar porque estaba utilizando al GUTS por medios políticos. Por medios políticos, así de querer utilizarlo para campañas electorales. Y quizá ahí lo que me pesa es que no hablé con quienes habían fundado el grupo. Y fue cuando pues, mucha gente de los fundadores de GUTS regresamos y dijimos, pues no se va a poder, porque a nosotros no lo creemos para eso. Y fue cuando se hizo la junta de Precisamente porque Alejandro era quien había ayudado a conseguir contactos para hacer la conferencia de prensa, se le responsabilizaba de estar queriéndole dar una dirección al grupo, la cual no tenía. En realidad fue un consenso entre los que estábamos organizándolo. Pues no sé, yo creo que el grupo fue dando sus síntomas de muerte y prácticamente empezó a funcionar como un grupo de encuentro sin ninguna otra actividad, dejando de lado los festivales. Y pues entonces se propuso su disolución. Tiene la tragedia de ya quitar al grupo, ¿no? En aquella forma simbólica del 31 de octubre del 2003, pues de matarlo, ¿no? Y vinieron aquí al Pino y hasta pusieron una cruz. Creo que eso de la muerte simbólica en realidad era como resolver su propio duelo de los que estaban ahí. Y creo que cada uno resuelve sus duelos como puede. O sea, fue triste. Digo, había gente que sí de pronto queríamos como otra vez fortalecer al grupo. ¿Por qué? Más allá de eso, solamente sociabilizar, queríamos fortalecerlo porque nosotros nos había dado demasiado. Más bien la necesidad fue intentar hacerlo institucional para que sobreviviera el grupo cuando toda la coyuntura que le dio origen ya no estaba ahí. Queríamos también y pretendíamos que este grupo diera más a toda la gente. Sin embargo, murió. Hay un duelo natural de los que participamos en GUTS, pero eso no quiere decir que no haya valido la pena. GUTS, ¿qué fue para mí GUTS? Pues fue el lugar donde encontré amigos. Saberme humano y respetar a otro. Mar de espejos, conciencia, solidaridad, lucha. La primera etapa yo me quedo con la solidaridad entre nosotros, el respeto entre nosotros. Yo creo que mi experiencia en el GUTS sí fue decisiva para impulsar desde el seno de la Asamblea Legislativa varias cosas. Fue creación, fue crecimiento, fue placer. Es reflexión y crecimiento. Formación me transformó ideológicamente, me dio muchas herramientas para afrontar la vida. Imprescindible en mi vida. Pues sí, fue como un curso intensivo de formación política, social y rescato muchos aprendizajes. Esa experiencia es la profundidad de la huella que deja, o sea, esa impronta, ¿no? Que marca tu vida. ¿No? Gratitud por las cosas que te pueden suceder en este camino. Para mí, mi segunda familia. Yo creo que eso lo resume. Y saber que pues, a pesar del tiempo las personas siguen y seguirán. Pero sobre todo muchos son muy felices. Porque es la historia de unos chavos que desde joven buscaron luchar por lo que les hacía feliz. Por quitarse lo que era el closet, quitarse todas esas cosas.
que un mundo más feliz era posible. También.